Existen 5 niveles del alma y uno de ellos se llama Ruach, que normalmente lo traducimos como espíritu. Este nivel de alma fue el mismo que Dios le insufló a Adán cuando creó a Adán. El Ruach está hecho de lo mismo que están hechos los ángeles, por eso se puede decir que los seres humanos son ángeles encarnados en animales. Sin embargo, este Ruach, que es algo divino, es prestado, no es nuestro. Y de ahí surgirían dos preguntas importantes. ¿Por qué nos prestaron esto? O sea, ¿qué propósito hay detrás de que nos dieran Ruach? Y segunda pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese Ruach? Porque siendo francos, la mayoría de las personas tienen esclavizado a su Ruach en cosas que son materiales, en cosas que son egoístas, y eso es lo que hace que ellos sean esclavos, porque el Ruach se los dieron en parte para impactar en el mundo. Y no sé si tú te encuentras en este momento en esa situación de esclavitud, si te sientes así o no, pero en caso de que sí, te puedes liberar de esa esclavitud entendiendo para qué te dieron tu Ruach y dándole el uso adecuado. De esa forma, como te digo, te liberas y no solo eso, puedes llegarte a convertir en el rey de tu realidad física. Si esto que acabo de decir es de tu interés y si te interesa también saber cómo cuidar de tu Ruach, de tu espíritu, quédate porque en este episodio vamos a revelarlo todo. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido o bienvenida a este episodio número 357. Momento en que se publica este episodio es el día jueves 15 de septiembre del año 2022. Y tal como lo dijimos al principio, tu Ruach, tu espíritu no es tuyo, te lo prestaron y cumple con un propósito, solo que tienes que aprender a cuidar de ese Ruach para cumplir con el propósito. Me parece un tema súper importante porque dentro de la Torá hay una mitzvah que trata de cuidar las cosas que nos prestan y que precisamente la mencionan en la porción de la Torá que estamos estudiando esta semana, que es la porción de Kitetz. O sea, cuando uno tiene algo de otra persona o que le pertenece a alguien más y uno sabe de quién es, uno tiene que poner todo de sí, todos sus recursos para cuidar de eso hasta que el dueño lo reclame o hasta que se le sea devuelto al dueño. Esta mitzvah la menciono porque es importante para saber de qué manera tú debes cuidar tu espíritu y así cumplir con aquello a lo que vino a influir o a impactar en el mundo y de esa manera tú puedas ser una persona libre de la esclavitud de la Matrix y de todo esto, simplemente entendiendo para qué te dieron tu espíritu. Para entender cómo cuidar esas cosas prestadas voy a contarte una historia muy interesante del Zohar, que prácticamente es la manera en la cual vas a cuidar tu espíritu. En el Zohar aparece la historia de Rabbi Pinjas Ben Yair, que era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, y en la historia nos hablan que en la ciudad de Tzefat, que es famosa en Israel por ser la ciudad de la Cábala, en esta ciudad habían llegado unos mercaderes que venían de otra ciudad y ellos traían bolsas de trigo para poder usarlos de intercambio como moneda de pago por tarros de miel o por miel. Ellos venían a comprar miel y tenían estas bolsas de trigo para cambiarlas por dinero o para hacer un trueque por la miel. Bueno, traían trigo ellos. Por alguna razón, cuando llegaron a Cefat, se dieron cuenta de que la miel estaba más barata de lo que ellos esperaban, entonces pudieron comprar las cantidades que ellos estaban buscando con menos trigo. Y les quedó muy poco trigo, la verdad fue muy poco, solo que no les cabía para regresarse. Y se encontraron con Rabbi Pinjas Ben Yair y le dijeron que por favor les cuidara esa bolsa, que después iban a venir y se iban a llevar las bolsas. Obviamente Rabbi Pinjas Ben Yair les hizo el favor, tomó las bolsas y demás, pero como a estos mercaderes les fue tan bien, se olvidaron de las bolsas, o sea, para las ganancias que tuvieron y la economía que tuvieron después de este suceso, les fue muy bien y se olvidaron de las bolsas. O sea, no, nunca regresaron pasado algunos años. Así que un día, ya pasado varios años, Rabbi Pinjas Ben Yair ve pasar a estos mercaderes por el camino y sale rápido al encuentro de ellos para pedirles que por favor se lleven el trigo, porque ese trigo les está causando un daño gravísimo. Obviamente los mercaderes le responden que no es para tanto, era muy poquito trigo y hace años que le entregaban el trigo, eso ya debería estar dañado y todo, entonces que tranquilo, que no se preocupara. Y Rabbi Pinjas Ben Yair le responde que no, que tiene un establo lleno de bolsas de trigo, entonces que por favor se lo lleven.
A lo que los mercaderes le responden que, ¿cómo así? Si te dimos muy poquita cantidad, ¿cómo va a estar un establo lleno de bolsas de trigo? No tiene sentido. Y Rabbi Pinhas Ben Yair les dice que ellos le dijeron a él que cuidara de esas bolsas de trigo. Y aunque era poco trigo, el trigo pues es un alimento perecedero y se va pudriendo. Así que para que no se pudriese y seguirlo cuidando, él tenía dos opciones: o molerlo y hacerlo harina, o sembrarlo para que saliera nuevo trigo. Cuando él lo sembró, obviamente hubo una cosecha, pero los mercaderes nunca vinieron y tuvo que almacenar toda esa cosecha. Como no vinieron, el trigo seguía ahí, tuvo que volver a sembrar, tuvo que pedir más tierras para poder sembrar ese trigo y ya está la cosecha, ya tiene el establo totalmente lleno de bolsas de trigo. Y la pregunta aquí sería si la mitzvah de cuidar las cosas de otra persona va hasta el punto en que si es necesario yo tengo que dar de mi tiempo, de mis recursos, de mi comida, de lo que sea que yo tenga para que eso que yo me comprometí a cuidar siga vivo, que siga en condiciones exactas. O sea, imagínate, el tipo les cosechó, les hizo cosecha, les hizo crecer el trigo y les va a devolver todo el trigo. Ni siquiera les dijo, les voy a devolver solo la cantidad y yo me quedo con el resto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a cuidar algo que ni siquiera es nuestro solo porque nos comprometimos a cuidarlo? De hecho, normalmente uno le dice a alguien, oye, ¿me cuidaste la bicicleta? Y si pasaron los años o los meses y uno va a reclamar la bicicleta, está en un sitio llena de polvo, de pronto las llantas están desinfladas, de pronto le falta lubricación, o sea, como que sí la guardaron, pero no te la cuidaron respecto al precepto. Y este precepto es tan importante cumplirlo, sobre todo cuando se trata de tu alma, porque tu alma, o sea, ¿cuántos de nosotros podemos decir que me prestaron este ruach, me prestaron este espíritu para que yo hiciera X con esto y estoy haciendo X o Y con esto, que es impactar al mundo en el fondo? Ya que claro, hemos hablado de que hay 5 niveles del alma, pero solo mencionamos este, que sería el segundo, si lo viéramos desde el más bajo hacia el más alto. El más bajito, el número uno, pero siendo el más bajo, es el nivel de alma llamado Nefesh. Ese es el alma animal, el mismo alma que tienen los animales, y es el alma que nos da movimiento, que es el que nos da ese deseo de supervivencia, de comer, de respirar, bueno, de todo eso. Ese Nefesh, ese nivel de alma, nos lo regalaron nuestros padres, porque está en la carne, es material, por decirlo así, pero es un regalo, ese sí es nuestro. En cambio, el Ruach nos lo da la vida, pero no es nuestro en sí. Ya dependerá de nosotros, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que nosotros nos sintamos que somos el Ruach. Pero en esencia te llega a ti y es prestado. Y hay que entender de que cada Ruach es distinto al Ruach de otra persona. O sea, el Ruach que yo tengo es muy distinto al tuyo, y es muy distinto al que tiene tu vecino, y es muy distinto al que tiene tu pareja. Todos son distintos, y por ser distintos, todos cumplen un propósito específico. Todos vienen con una misión a este mundo distinta, una forma de impactar e influir en el mundo distinta, aunque obviamente hay Ruach que vienen de la misma raíz, pero bueno, ese es otro tema que no nos vamos a meter acá. Simplemente que hay que entender que este Ruach es de lo mismo que están hechos los ángeles. Es un pedazo de ángel prácticamente, y cuando tú recibes un pedazo de Ruach es para que utilices ese gran poder metafísico para hacer algo supremamente importante en esta realidad física. El problema es que la mayoría de las personas llevan años esclavizando su Ruach para darle de comer al Nefesh, a esa alma animal, cuando es al contrario, es el Ruach el que tiene que esclavizar el animal. De hecho, ya hemos puesto este ejemplo. La persona más refinada y desarrollada espiritualmente se llama tzadik, que traduce justo, y es una persona que sería como el jinete en su trabajo espiritual, porque tiene los intelectos, y su cuerpo sería el caballo. Entonces la idea es que el Ruach sea ese jinete y el Nefesh sea el caballo, que todo su cuerpo, su moción, el poder que tiene el cuerpo, que sería el aparato más poderoso en el universo, porque es el único que tiene tanto influencia en el mundo material como en los mundos superiores. Y un Ruach llega a este cuerpo para utilizarlo como vehículo para influir en todas las realidades. Por eso el movimiento de una mano puede estar haciendo algún cambio importante a nivel metafísico en algún punto al otro lado del universo. ¿Así de poderoso puede ser este cuerpo? Sí. Tampoco es tema para nosotros hablar del gran poder del cuerpo, pero simplemente para que lo tengas en cuenta. Y es que el siguiente nivel de alma, el que está por encima de Ruach, del espíritu, es Neshama, el alma intelectual, porque es la que nos permite tener pensamientos profundos, acceder a los intelectos divinos, etc. Y yo solo puedo obtener Neshama con cada porción de Ruach que precipito, porque si bien el Nefesh es el recipiente de Ruach, Ruach es el recipiente de Neshama, y así sucesivamente con los siguientes niveles.
pero mi trabajo en sí es precipitar más ruach, hacer que llegue más y más ruach a mi cuerpo, porque el ruach en el fondo es deseo y también capacidad de acción. Por eso hay gente que uno los ve que no tienen ambición, que no tienen energía porque su ruach es pequeñito, y otros que, como Elon Musk, quieren llevar a la humanidad a Marte. Pues el tipo tiene una gran ambición, un gran deseo y está haciendo las cosas para que eso pase. Significa que el tipo tiene un ruach inmenso. El nefesh, esa alma animal, es puro deseo de recibir, es puro deseo egoísta, y mucha gente utiliza su ruach, ese pedacito de ángel, para alimentar ese deseo egoísta, para alimentar esa parte de la supervivencia. Y como el ruach no vino a eso, no vino a ser esclavizado, pues hace que la persona en sí misma sea una esclava del mundo. Por eso es que el 99% de la gente es pobre, tienen comportamientos de esclavos. Bueno, eso también es otro tema, solo lo menciono para que se entienda la gravedad de esclavizar al ruach para alimentar al nefesh. Y ya vamos a ver por qué pasa eso. Solo que recalco, el ruach es prestado, pero nosotros podemos sentirnos el ruach. Hay mucha gente, sobre todo en corrientes científicas y filosóficas, que hablan de que nosotros somos la materia, que nosotros somos la partícula y que nosotros somos este cuerpo, que no existe el alma. Bueno, hay muchas teorías, muchas filosofías y muchas personas que creen estos argumentos. Y en parte, sí, tú puedes ser tu cuerpo, tú puedes ser tu nefesh, tu alma animal, si tú te consideras así. Tomemos lo que dice la Haggadah de Pesach respecto a Jacob y a Labán. Labán era el suegro de Jacob. Jacob es el que conocemos que el ángel de la muerte lo bendijo y lo llamó Israel. Y de ahí o de él surge el alma de Israel, que son las personas que hoy en día tienen el deseo de espiritualidad y demás. Cuando Jacob está con Labán, entendiendo de que Jacob hablaba hebreo, Labán hablaba arameo, y él fue a la casa de Labán, o sea que Labán vivía en otra tierra distinta de la que provenía Jacob. Dice que él, Jacob, es un extraño en esta tierra. Entonces, claro, uno podría decir, obviamente es un extraño en esta tierra porque él no es de la misma tierra que Labán. Pero lo que el Larí nos explica respecto a esta expresión, lo que quiere decir es que Jacob le decía a Labán que él no es del planeta Tierra, que él no viene de esta realidad física. O sea que él sería como el extraterrestre. Así que cuando alguna persona asume su Israel, su espíritu, y le da el buen uso, asume esa responsabilidad y asume esa capacidad, porque la persona no puede asumir capacidades ni poderes si no asume primero la responsabilidad que trae consigo esos poderes. Cuando la persona asume eso, y a sabiendas de que Jacob es Israel, que Jacob es Tiferet en el árbol de la vida, o sea, el centro de la emoción, que la emoción totalmente, o sea, Seir Anpin, es el mundo de formación, y del mundo de formación proviene el Ruach, o sea, de lo que están hechos los ángeles. Cuando yo asumo eso, en ese momento yo soy el extraterrestre también. No soy de esta tierra. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y el Zohar qué dice respecto a los extraterrestres y a los seres intraterrestres? Sí, el Zohar habla de seres intraterrestres y también habla de seres extraterrestres. Si te preguntas quiénes son los seres extraterrestres, estás escuchando uno en este momento. El que me está escuchando a mí también es un ser extraterrestre. En fin, o sea, somos nosotros. Por eso es que si entendemos que Dios, al Dios religioso que normalmente le hacen oraciones y demás, que sería Jokma. Jokma en el árbol de la vida es el mundo de emanación, el mundo de Atzilut, la sabiduría. Él no es de este mundo, lógicamente, es de un mundo muy superior. Y si nosotros en esa oración que hicieron tan famosos los católicos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, y hay múltiples versículos en la Torá que hablan de que los hijos de Israel son hijos de Dios. Cuando hablamos de una relación de padre e hijo, es una relación que es irrompible, porque yo puedo tener medios hermanos, pero no puedo tener un padre distinto. El padre es el padre a nivel de sangre, a nivel biológico. Y si yo digo que Dios es mi padre, Padre nuestro, implica que yo tampoco soy de acá, pero solo puedo decir que no soy de acá cuando asumo mi responsabilidad con mi Ruach. De ninguna otra manera. De resto sí es prestado y lo estoy esclavizando. De resto sí soy un ser terrestre. El problema de ser un ser terrestre es que el ser humano es un animal físicamente. Y si yo soy únicamente lo físico y solo me considero lo físico, soy un animal. Porque lo único que diferencia un ser humano de un animal es el intelecto. Físicamente es lo mismo, lo único que lo diferencia es el intelecto. Y para yo asumir ese intelecto, tengo que asumir la responsabilidad de mi Ruach. Para eso me lo dieron. Pero lógicamente, si yo no soy de acá, pero llegué acá a este planeta Tierra, la pregunta es, ¿soy un simple turista o en verdad vine aquí para hacer algo importante? Y conforme has escuchado hasta ahora en este episodio, seguramente intuirás que la respuesta es lo segundo. Vine aquí a hacer algo importante. Esclavizar a este nefesh, a esta alma animal, a este cuerpo, para ponerlo al servicio de eso importante que vine a hacer. De hecho, si tú lees en Shemot,
la porción de Shemot como inicia, que es el primer capítulo del libro de Éxodo, se menciona que estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron a Egipto, y después también dice algo como se levantó un rey, un faraón, que no reconocía a Yosef. Si has leído el Génesis, sabrás que Yosef es hijo de Jacob y fue el que se convirtió en regente y eventualmente en el faraón de Egipto. Llegó como esclavo a Egipto y se terminó convirtiendo en el faraón. Salvó al mundo, porque el mundo en ese momento era prácticamente Egipto y los pueblos alrededor. Salvó a todo el mundo de la sequía que había en ese momento. O sea que fue el salvador del mundo y proveyó al mundo. Esto te lo cuento porque es importante para entenderlo, ya que Yosef en el árbol de la vida representa Yesod. Yesod es el único punto de conexión entre las realidades superiores, entre los mundos superiores y nuestra realidad física. O sea que Yesod es prácticamente que el río del jardín del Edén o el jardín del Edén que alimenta con energía infinita, con sustento infinito a nuestra realidad física. Y si el faraón se levantó y no conocía a Yosef, en ese momento Egipto perdió esa conexión con esa energía infinita de sustento. Yesod también hace parte de Seir Anpin, el mundo emocional, del mundo de formación de Yetzirah, por lo cual también está relacionada con el Ruach. O sea que es como si el faraón estuviera diciendo que no conocía o no reconocía el Ruach. Cuando un niño nace y cumple 13 años, en ese momento recibe su primer porción de Ruach. La mujer a los 12 años. O sea que son 13 o 12 años, dependiendo si es hombre o mujer, en los que el cuerpo no tiene presencia de Ruach. Y durante ese tiempo el Nefesh, el alma animal, se apodera del cuerpo totalmente, y por eso al estar tanto tiempo gobernando este cuerpo, que podríamos llamarlo Egipto y que el Nefesh sería el faraón, pues no reconoce al Ruach, a Yosef. Y claro, como el Nefesh lo único que busca es ese deseo egoísta que es placentero. Cuando tú comes solo para saciar tu placer, es placentero, te gusta. Cuando tienes relaciones sexuales, te gusta. Y como el Nefesh lo único que busca es eso, y cuando tú suples o satisfaces el placer del Nefesh, pues a ti te gusta porque es placentero para ti también. Entonces el Nefesh saca el argumento de que como yo soy lo único que te da placer a ti, las cosas que te gustan a ti, pues yo soy el amo de este cuerpo. ¿Por qué vas a cambiarme de regente? Y por eso el Ruach, cuando llega en su primera porción, es algo caótico y pasa el inicio de la adolescencia. Por eso la adolescencia es algo caótico, porque la persona empieza a cuestionarse y decir, ¿será que yo vine para algo más que recibir para mí mismo? ¿Será que yo vine para darle algo a los demás? Y empiezan a haber muchas cosas, muchos replanteamientos, y la adolescencia es un periodo muy caótico por lo mismo. Conforme la persona permita y haga trabajo espiritual, que es el trabajo de maduración de emociones, en ese punto empieza a precipitar más Ruach, le empieza a llegar más Ruach y el Ruach empieza a tomar más control del cuerpo. Entonces ahora el cuerpo se vuelve el esclavo. Por eso te decía que Yosef llegó como esclavo a Egipto, porque durante 12 o 13 años el Nefesh esclavizó al Ruach y esclavizó al cuerpo, pero eventualmente el Ruach tiene que volverse el faraón y tiene que poner a su servicio el Nefesh. Y como el Ruach la única conciencia que tiene es darle a los demás y al cuerpo no le gusta eso, pues por eso está la pelea. Es más, si hablamos de la Torá o de las mitzvot, de los preceptos de la Torá, están hechos simplemente para que el cuerpo sufra. Y ya lo hemos dicho, un ejemplo muy fácil, o sea, si tú no puedes comer nada en Shabbat, en la noche de Shabbat, hasta después de haber recitado el Kiddush, y lógicamente tú no es que llegue la tarde y ya estés recitando el Kiddush, sino que hay llamémosle un protocolo para eso. Y lógicamente si tienes hambre y todavía no es el momento de recitar el Kiddush, pues te tienes que aguantar. Y el cuerpo no es que esté en contra del precepto, el cuerpo está en contra de no comer, porque lo que quiere el cuerpo es comer. Está diseñado para eso, para que el cuerpo sufra, pero más importante aún, que es lo que dice Rav Lak al respecto, es que las leyes de la Torá están hechas como una medida para que el Ruach pueda adueñarse del cuerpo. O sea, para que nuestro consciente, esa parte intelectual, pueda tomar control sobre nuestro cuerpo y hacerlo trabajar para ese intelecto, para nosotros, y no al revés. Si quieres saber cómo precipitar más Ruach y demás, en otros episodios anteriores ya hemos hablado sobre Ruach. Revisa en los títulos que aparezca la palabra Ruach y seguramente ahí hablamos de Ruach y de cómo precipitar más, cómo hacer ese trabajo espiritual y demás. Aquí pues no me quiero expandir en eso. A lo que voy es que, recordando el precepto de que lo que nos dan a nuestro cuidado, como es el caso de nuestro Ruach, tenemos que cuidarlo y dar todo de nosotros para sí. Si tú estás escuchando un podcast como este, un episodio como este, y sientes que resuena contigo, significa de que tú estás llamado para cosas grandes, pero solo vas a lograr cosas grandes cuando precipites más Ruach. Y parte del trabajo espiritual es precipitar más Ruach, porque el trabajo espiritual solo funciona para dos cosas.
o para ser más amorosos o para ser más poderosos. ¿Y por qué ser más amoroso? Porque como dijimos, el trabajo espiritual es netamente emocional, es la maduración de las emociones y la única emoción que existe es el amor. Las demás emociones son simplemente formas distintas o manifestaciones disfrazadas del amor. Entonces, cada vez que tú haces trabajo espiritual, te vuelves más amoroso o deberías volverte más amoroso y te vuelves más poderoso porque entre más ruba que tenga una persona, más deseo, más ambición y más capacidad de hacer cosas, de manifestar esos deseos que tiene en su mente, tendrá. Así que si estás escuchando algo como esto, seguramente tú eres alma de Israel y si asumes tus responsabilidades, puedes sentirte alma de Israel y en ese momento puedes ser como yo, un extraterrestre en esta tierra. Venimos para gobernar la tierra. Espero que entiendas el llamado. Como te dije en episodios anteriores, hay muchísimos en los que te hablo cómo realizar ese trabajo espiritual. Ve aplicando las cosas que aparecen en cada episodio y recuerda que viniste para cosas grandes, porque solo estoy diciendo este mensaje al final, casi al final del episodio y no al principio, porque solo las personas que tienen la resonancia con esto se quedaron hasta el final y ese eres tú. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que otras personas deberían resonar con este mensaje, que deberían entender el gran valor que tienen, ese ruach que han estado esclavizando, pero que los puede llevar a convertirse en reyes de su realidad, compárteles la información que aparece en este episodio. Ni siquiera te digo compárteles el podcast, recomiéndalo, no. Coge lo que aprendiste acá con tus palabras, cuéntalo a los demás con tu ejemplo, crea tu propio contenido si deseas. O si también deseas apoyar el podcast y evitarte el trabajo y que yo mismo haga la explicación, pues ahí sí recomienda el podcast, comparte el episodio, etc. Lo segundo que te quiero decir es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya entienden el valor de su ruach, que se sienten su ruach y que están precipitando todavía más espíritu. Si tú eres así o deseas ser así, este es el sitio ideal para ti. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no ser parte, eso no significa que seas esclavo, tonto, lo que sea. Al contrario, espero haberte dado muchísima información de valor con lo que he dicho hasta ahora y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados. Sin más por agregar, que seas todavía más y más poderoso. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.